Los vecinos de Valdelateja, un pequeño pueblo situado en los cañones del río Ebro, en Burgos, están en pie de guerra y razones tienen para ello. Desde hace 2 años vienen denunciando los vertidos de aguas fecales que el cercano balneario desagua en el río Rudrón, con el consiguiente riesgo para la salud de los vecinos y para el equilibrio del ecosistema. Curiosamente, el propietario de este equipamiento es el presidente de la Asociación de Balnearios de España. Esta bellísima zona, además, va a ser declarada de forma inminente parque natural. La denuncia de los habitantes de Valdelateja ya está en los tribunales, pero mientras la justicia resuelve, los vecinos siguen padeciendo las consecuencias de los vertidos del balneario, que vende terapias saludables mientras contamina el río. Aquí todo es lo que parece, la naturaleza en estado puro, pletórica como un recién nacido. Por eso casi da miedo pisar los caminos, porque a cada paso que damos, cientos de pequeñas criaturas y de plantas inimaginables brotan de la tierra de forma espontánea. Es la explosión de la vida, el paraíso recobrado a tan solo 2 horas del País Vasco. Nos encontramos al noroeste de la provincia de Burgos. Salpicado por parameras y loras, el cañón del Ebro se asemeja a una inexpugnable fortaleza sorprendentemente respetada por la mano del hombre. Estamos ante una serpenteante garganta de más de 200 metros de profundidad, esculpida caprichosamente por el propio río sobre la piedra caliza. Pero el viaje aún nos reserva más sorpresas. Entre el cielo y la tierra adivinamos atónitos la majestuosa silueta del buitre leonado. Su vuelo, aparentemente fácil y elegante, nos anuncia una jornada llena de emociones. En estos parajes todo fluye por generación espontánea. La retina absorbe a duras penas el esplendor paisajístico. Llegan entonces el empacho lumínico y la sobredosis de los aromas. Como un diminuto ejército de seres imposibles, surgen ante nuestra vista multitud de invertebrados. La frondosa vegetación escupe a cada paso todo tipo de flores y árboles. Pero todo este acervo natural no podría sobrevivir sin la atenta vigilancia del Servicio de Protección de la Naturaleza adscrito a la Guardia Civil. Creado en 1988 al amparo de la Constitución española, el Seprona desarrolla un servicio altamente especializado, pionero en Europa y eminentemente modélico para el resto de los cuerpos policiales. La inconfundible imagen de estos profesionales cabalgando sobre las motos todoterreno forma ya parte indisoluble del bellísimo paisaje castellano-leonés. Sus funciones son innumerables. Solamente en esta comunidad autónoma, el Seprona aglutina a 7 patrullas perfectamente equipadas, cuya labor aborda, entre otros muchos cometidos, la protección de la fauna, de la flora y de los ríos, sin olvidar el tráfico ilegal de especies protegidas. Pero en este momento, y teniendo en cuenta que nos hallamos inmersos en plena época estival, las preocupaciones se multiplican. Desde luego, lo más importante son los incendios forestales, que cada año se pierde mucha masa forestal con la importancia que ello tiene, ¿no? Después de esto, pues indudablemente en importancia ecológica sería pues, el tema de vertidos y contaminaciones. Y luego, en tercer lugar, serían las actividades furtivas en caza y pesca. En estas tierras conviven un puñado de vecinos diseminados en 8 pequeñas localidades, hondamente preocupados por la preservación de un ecosistema único en Europa. Uno de los enclaves más hermosos es Valdelateja, un pequeño pueblo situado en pleno corazón de la comarca de Sedano y Las Loras, cercano a la confluencia de los ríos Ebro y Rudrón. Diseminado a los pies del escarpado cañón, sus hermosas casas rurales edificadas con gruesas piezas de toba extraídas de las aguas del río conforman un paisaje idílico. Primitivo castro prerromano, durante el dominio del emperador Diocleciano fueron martirizadas en Valdelateja las santas Elena y Centola, cuyas reliquias se encuentran hoy en el altar mayor de la Catedral de Burgos. La actual ermita fue erigida bajo la advocación de las santas por Fernando el Negro, abuelo del conde Fernán González.
pesar de su orgulloso pasado, en el que no faltan referencias medievales, desde tiempos inmemoriales, el río Rudrón ha sido, es y será el protagonista absoluto del devenir cotidiano de sus gentes. Estamos en una zona de transición entre la Cantábrica y la Mediterránea, con lo cual en un espacio reducido va a encontrar especies de las dos, lo cual las zonas de transición tienen una gran diversidad, es algo que se valora hoy muchísimo desde el punto de vista ecológico, ¿no? La gran diversidad. El río Rudrón, como principal característica, es que es un río de montaña, por lo tanto es un río de aguas bravas, es un río de aguas transparentes y limpias, porque nace en zonas de montaña. Y otra característica también muy importante de estos ríos es el bosque galería que acompaña sus riberas o márgenes. La fabulosa concentración de tilos, sauces, fresnos, alisos y chopos, entre otras muchas variedades arbóreas, sirve de inmejorable protección natural a las miles de especies animales que coexisten en perfecta armonía al amparo de sus aguas transparentes. A su paso, el río Rudrón ha ido erosionando los materiales calcáreos pertenecientes al Cretácico superior, propiciando el nacimiento de un área de notable diversidad litológica, morfológica y de exposición que se refleja fielmente en su rica cubierta vegetal. Pero desde hace prácticamente 2 años, un vertido procedente del balneario de Valdelateja está provocando la indignación popular. Se ha hecho toda la vida en el río, cuando había cangrejos con cangrejos, cuando se mataba al ganado a lavar las tripas al río, y nunca ha estado contaminado. O sea, ahora, cuando ya piensas un poco ya que ha pasado mucho tiempo y que ya vas a volver un poco al pueblo, estás arreglando las casas para venir, se arregla el balneario, que todos queríamos que ese balneario se arreglara y que se hiciera algo con él, pues han cogido lo que sea. Motivos no lo sé, pero verdaderamente es una vergüenza como está el balneario, el río, los olores que despide el río. Ahora nos encontramos con que la presa no se puede prácticamente bañar porque empieza está el agua sucia, que los chavales se tienen que ir a otros pueblos, se tienen que ir a otros sitios y que realmente llevamos ya un año reclamando, pidiendo y no hay manera de que nos hagan caso. El balneario dispone de una depuradora primaria incapaz de tratar los residuos líquidos procedentes de los lodos utilizados en los tratamientos terapéuticos y de las aguas fecales. De este modo, el vertido va a parar por permeación al Rudrón a través de una zanja situada a tan solo 3 metros de sus orillas. Los afectados temen que esta situación termine por poner en grave riesgo la salud de todos y en especial la de los más pequeños. Existe un grave riesgo, incluso epidémico, de transmisión de enfermedades víricas o parasitarias, puesto que en las heces existe una gran cantidad de gérmenes, incluso de miles de millones, que en agua fría se mantienen y perviven con capacidad infecciosa incluso hasta 100 días, de tal manera que los jóvenes de la localidad que se bañan en la presa, que está aproximadamente a 300 metros de la zona de vertido, pues pueden sufrir una grave enfermedad infecciosa, como puede ser una hepatitis tipo A que se transmite por el agua. Y no solo eso, sino que como persisten hasta 100 días, incluso en zonas alejadas, como pueblos más abajo en el discurrir del río, tienen que depurar esa agua porque es agua insana. En realidad, los problemas arrancan de octubre de 1999, momento en el que los actuales propietarios del problemático equipamiento, pertenecientes al Grupo Castelar, acometieron la remodelación del balneario sin disponer de las correspondientes licencias de actividad, de obras y de apertura. A estas irregularidades hay que añadir además la tala indiscriminada de árboles y el abandono de escombros. Todos estos hechos han sido puntualmente denunciados por los vecinos y por el propio Seprona ante la total permisividad del Ayuntamiento del Valle de Sedano. Ves claramente que hay una clara política de favorecer a una empresa fuerte que supuestamente pues, va a crear puestos de trabajo y riqueza en la zona, con la que se tienen unos miramientos y unos favoritismos que no se tiene con otras personas que realizan un tipo de obras.
A partir del próximo mes de agosto pueden comenzar a despejarse las dudas. La Confederación Hidrográfica del Ebro emitirá entonces un dictamen al respecto como respuesta a la denuncia presentada por los vecinos. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estudia actualmente los fundamentos del contencioso administrativo interpuesto contra los acuerdos favorables a la actividad del balneario que fueron adoptados en su día por el Ayuntamiento. Mientras tanto, ajenos a todo, animales y plantas continúan completando una y otra vez el siempre milagroso ciclo de la vida. Solo la pureza de las aguas del río Rudrón permitirá garantizar la supervivencia de un patrimonio natural que ya pertenece a las generaciones futuras.